Bienvenidos, bienvenidos. Una bendición juntarnos para estudiar la palabra de Dios, aprender principios fundamentales que nos puedan ayudar a crecer, que podamos realmente ser de bendición, edificarnos para bendecir, ayudar a las personas. Gloria a Dios. Muy bien. Aquí estamos. Gracias a Dios. Vamos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Eres bueno. Gloria a Dios. Estamos. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Seguimos avanzando en nuestro curso. Estamos estudiando la ética, ¿no? Que tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestras actitudes. Y hay una serie de verdades alrededor de la ética que estamos aprendiendo. Estamos procurando conocer principios bíblicos fundamentales que nos ayuden a cumplir y vivir una vida de acuerdo a los preceptos, los estatutos y mandamientos que el Señor nos ha dado en su palabra. Dios es bueno, su misericordia permanece para siempre, y Él en su gracia nos permite vivir y aprender, conocer más, porque ese es su mandamiento, que crezcamos en el conocimiento de la verdad. Muy bien, vamos a estar hablando acerca precisamente de lo que significa este crecimiento, esta maduración, en relación al tema del hedonismo, el hedonismo. Una propuesta hecha por nuestro hermano John Piper. Él hace una propuesta a través de un libro que él escribió, Sé de Dios, muy interesante, muy aleccionador, porque nos ayuda a poder ver aspectos que de repente no habíamos considerado, ¿no? El hedonismo en estos tiempos es visto como algo negativo. Su propulsor, en un principio, Epicurio, los epicúreos pues buscaban el placer, pero basado en un placer espiritual. Ahora está tendiente a la sensualidad, y por eso el hedonismo es considerado pues negativo, ¿no? Malo. Sin embargo, John Piper hace una propuesta muy interesante acerca del hedonismo cristiano, la búsqueda del placer en Dios. De eso vamos a hablar, la búsqueda del placer en Dios. En este libro Sé de Dios, que es una especie de meditaciones de un hedonismo cristiano, en este material, el pastor John Piper impacta, digamos, la vida de sus lectores por las propuestas que él hace ahí, muy, muy, muy interesantes, y realmente nos da una visión grande de Dios y que nos llega a sobrecoger. C.S. Lewis llegó a decir: si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Interesante la propuesta de C.S. Lewis, ¿no? Él dice que hay un deseo muy profundo en nosotros, hay una búsqueda, un impulso por una búsqueda de algo que pueda satisfacernos, y C.S. Lewis dice que hay en el corazón del ser humano un deseo profundo por encontrar una satisfacción plena y total. El hermano Piper avanza un poco más y él propone... Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Gloria a Dios, bendiciones. Él propone que esta búsqueda Dios la ha puesto en nosotros, y es una búsqueda que solo Dios puede llenar. A eso le llama Piper hedonismo cristiano, ¿no? Él dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Poderosa declaración, ¿eh? Poderosa declaración.
Esa declaración es muy, muy interesante. Dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Qué interesante declaración. Es decir, que la máxima glorificación que nosotros podemos darle a Dios es hallar satisfacción en Él. Bueno, esto corresponde a un texto muy interesante allá en los Salmos que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué interesante, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, nuestro hermano Piper nos dice que hemos sido hechos, hemos sido creados para ser satisfechos en Dios. Wow, hemos sido hechos, hemos sido creados para ser satisfechos en Dios. Y al vivir así, atesorándolo, vivimos y morimos para su gloria. Wow, es un pensamiento bastante profundo, pero muy, muy significativo, ¿no? Fuimos hechos para ser satisfechos en Dios y al vivir así, atesorándolo, vivimos y morimos para su gloria. Entonces, en base a esto, a esta declaración y a estos pensamientos, vamos a ver algunas cosas de lo que nuestro hermano Piper menciona y desarrolla, ¿no? Cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios hallando completa satisfacción en Él y cumpliendo así este texto extraordinario que dice que nos deleitemos en Él de todo nuestro corazón, ¿no? Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones. Es decir, lo que propone Piper es lo siguiente. Hemos una inclinación o una llamado a buscar satisfacción. Esta satisfacción la podemos encontrar en Dios, absoluta, solo la podemos encontrar. Tremenda, tremenda verdad, profunda, muy interesante y definitivamente todo un desafío para nosotros. Entonces, hay algunas y que se las quiero compartir. Satisfacción en Dios, de encontrar satisfacción en Dios. Así que número uno, tenemos que establecer como propósito glorificar a Dios. Hemos sido creados para eso. Tenemos que proponernos en nosotros mismos tener este propósito continuo de glorificar a Dios. Pero la expresión máxima de glorificación a Dios en ese sentido es hallar deleite en Él, deleitarnos en Él. Entonces Piper escribe que glorificar a Dios y disfrutar de Él no son actividades separadas en la adoración genuina, ¿no? Disfrutar de Dios y glorificar a Dios no son actividades separadas en la adoración genuina. A fin de cuentas, tenemos un nombre para aquellos que tratan de alabar sin encontrar placer en ello. A eso se les llama hipócritas, ¿no? Entonces él dice que nuestro deleite, nuestra satisfacción plena debe ser gozarnos en él, alabarlo, reconocerlo y deleitarnos en estas acciones, ¿no? Hacerlo sin ese deleite interno pudiera significar una actitud hipócrita, ¿no? Entonces él está diciendo que debemos procurar, y luego vamos a ver cómo es posible lograrlo en esta búsqueda del conocimiento de Dios, porque en la medida que conocemos más a Dios,
que profundizamos en el conocimiento de Él, en esa medida lo exaltamos, lo alabamos, lo glorificamos y nos deleitamos en este conocimiento, en ese gozo que el Señor produce al conocerlo a Él. Entonces, si hemos de vivir para la gloria de Dios, entonces Él debe ser nuestro mayor deleite. Ojo, si hemos de vivir para la gloria de Dios, entonces Él debe ser nuestro deleite, o sea, Dios mismo, ¿no? El estar haciendo las cosas para Él, por Él, y no buscando satisfacción propia, sino que esa satisfacción emane, ese disfrute emane de esa relación, ese contacto, ese conocimiento que de Dios tenemos. Miren, por naturaleza adoramos aquello en lo que más nos deleitamos. Por naturaleza adoramos aquello en lo que más nos deleitamos. Por ejemplo, cuando probamos un helado delicioso, no podemos evitar decir, qué rico helado. Es decir, estamos exaltando la riqueza de ese helado, el sabor que es helado, ¿no? Entonces, generalmente, nosotros por naturaleza adoramos aquello en lo cual nos deleitamos, soltamos alabanzas a aquello que nos causa deleite. Entonces, la alabanza genuina es fruto de un deleite genuino. La alabanza genuina es fruto de un deleite genuino. Es decir, cuando hayamos deleite en Dios, lo vamos a alabar con naturalidad, como una consecuencia de deleitarnos en Él, ¿no? Entonces va a haber una alabanza en consecuencia. Cuanto mayor es el deleite, y ojo que estoy hablando sobre un tema que requiere un estándar mayor, ¿no? Que simplemente, bueno, yo soy creyente, soy evangélico, bueno, tengo que servir a Dios y tengo que hacer esto y aquello. Entonces, es un nivel de relación, definitivamente, el tengo, el debo, ¿no? Es un nivel de relación, pero hay otro nivel de relación mucho más profundo, mucho más grande, que es deleitarnos en Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó para que anduviesen con Él. Los llamó para que anduviesen con Él. Así que cuanto mayor es el deleite, más intensa será nuestra alabanza. Cuanto mayor es el deleite, más intensa será nuestra alabanza. Por eso, cuando hablamos cuando Piper propone y dice hedonismo cristiano, interesante, ¿no? Pareciera que estas dos palabras pudieran no estar juntas en una expresión o una frase, pero Piper se atreve, ¿no? De manera osada a juntar hedonismo con cristianismo para proponer, y esta es una propuesta interesante, o sea, para reflexionar, ¿no? Para pensarlo. O sea, somos por naturaleza personas que buscan deleite. Buscamos por naturaleza deleitarnos en algo. Lo que propone Piper es ese deleite máximo, pleno y total que tú buscas, lo vas a encontrar en Dios. Dios te ha creado, nos ha creado para hallar deleite en Dios. Entonces, cuanto mayor es nuestro deleite, más intensa será nuestra alabanza. Por eso, según la propuesta de nuestro hermano, que es muy interesante y que de alguna manera reconozco y acepto, la meta del hedonismo cristiano es encontrar más placer en Él, en Cristo, solo en Dios, evitando el pecado de codicia que es idolatría, ¿no? Entonces, qué maravilloso, ¿no? O sea, poder canalizar ese deseo que todos tenemos, esa búsqueda interna que todos tenemos y encauzarla en Dios. Encauzarla en Dios. Imagínense, todos queremos ser felices. Que nuestra felicidad sea hallada en Cristo. ¡Wow! Que nuestra felicidad sea hallada en Dios. Que en Él hallemos todo disfrute. Gloria a Dios. Que en nuestro Dios hallemos todo disfrute. ¡Wow! Que Él sea nuestra plenitud.
¿no? Que Él sea nuestra plenitud. Extraordinario. O sea, me parece que la propuesta que hace nuestro hermano es muy interesante, muy llamativa, ¿no? El buscar deleitarnos en Dios, el encontrar en Dios satisfacción plena. Wow, todos nosotros batallamos, nuestro corazón a veces está dividido, ¿no? Entre sentires y deseos naturales. Tenemos una lucha continua, pero lo que propone nuestro hermano es que podamos nosotros encauzar ese deseo por el placer, esa búsqueda del placer y hallarle en Dios. Entonces, el hedonismo cristiano no convierte a un Dios en un Dios el placer en sí mismo, ¿no? O sea, porque en el hedonismo humano, natural, carnal, lo que las personas buscan es satisfacción por la satisfacción. No, aquí es la búsqueda de Dios y en él hallar satisfacción, ¿no? El hedonismo cristiano no convierte en un Dios el placer. Dice que ya has hecho un Dios de aquello que en lo que más te deleitas. Por tanto, lo que el hedonista cristiano busca no es el gozo en sí, sino el gozo en el Señor. ¡Wow! Qué interesante, ¿eh? Miren, no es la búsqueda del placer por el placer, es el placer como resultado de buscar a Dios, es hallar el gozo en el Señor. No es el gozo en sí, sino el gozo en el Señor. Aleluya. Sino el gozo en el Señor. Qué extraordinaria declaración. Y yo creo que es un llamado interesante, piadoso, santo, y que nos debe animar. Porque si nosotros nos damos cuenta y somos conscientes de que de manera natural siempre buscamos algo que satisfaga, llene, complete, nos haga sentir satisfechos y pues eso definitivamente reconocemos como algo que Dios ha puesto en nosotros, pues quiere decir que eso puede impulsarnos a hallar lo que estamos buscando en Dios mismo. Interesante la declaración de nuestro Señor, ¿no? Cuando se encontró con Moisés. Señor, le dijo Moisés, Señor, si me preguntan quién me ha enviado, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo le digo que te llamas? ¿Quién me ha enviado? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Que en el hebreo original, esa palabra es una palabra presente continua que dice, yo soy lo que tú necesitas que sea, yo soy lo que tú quieres que yo sea, yo soy aquello que puede llenar tu ser, ¿no? Yo soy el que soy. Yo seré lo que tú necesites que yo sea. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, el Señor llena todo deseo. Nada en este mundo, nada en este mundo puede satisfacernos plenamente. Nada en este mundo puede satisfacernos, pero Dios puede. Aleluya. Pero Dios puede. Amén. Así que la pretensión de Dios, según la declaración de nuestro hermano Piper, la pretensión de Dios de ser glorificado y la nuestra de estar satisfechos alcanzan su meta en esta experiencia única. Es decir, la pretensión de Dios de ser glorificado y la nuestra de estar satisfechos alcanzan su meta en esta experiencia única. Nuestro deleite en Dios, que fluye en alabanza, aleluya. Para Dios la alabanza es el dulce eco de su propia excelencia en los corazones de su pueblo. Para nosotros la alabanza es la cumbre de la satisfacción que procede de vivir en comunión con Dios. Alabado sea Dios. Entonces, quiere decir, hermanos, que nosotros debemos encauzar ese deseo que toda persona tiene de buscar satisfacción, deleite y enfocarla en Dios. Y buscarla en Dios. Ahora, por cierto que esta satisfacción no se da de manera automática, no sucede de manera mecánica, es algo que se da en consecuencia de estar aprendiendo, conociendo, profundizando en la persona de Dios. Poder reconocer a nuestro Dios maravilloso, glorioso, como meta final, ¿no? Él es el principio y Él es el fin.
Dios es el principio y es el fin. O sea que nosotros tenemos que entender, hermanos, que todo lo demás, excepto Dios, son medios, pero el fin es Dios mismo. Por eso a veces nosotros clarificamos y decimos, la meta no es conocer doctrina, la meta es conocer a Dios por medio de la doctrina. La meta no es conocerlo, que esa no es la meta. La doctrina es un medio que Dios nos concede para profundizar y conocer más de Él. La meta es Dios mismo. Él es nuestra búsqueda profunda. Amén. Es por eso que el deleite en Dios no debe ser una nota al pie de página, ¿no? En la vida cristiana. Buscar nuestro gozo en Dios es un mandato bíblico, ¿no? Buscar nuestro gozo en Dios es un mandato bíblico y al mismo tiempo es lo que más necesitamos. En Salmos 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense, el apóstol Pablo, cuando estaba preso, encadenado en la cárcel romana, él podía decir desde la cárcel, regocíjense en el Señor siempre, regocíjense en el Señor. No, aquí no está hablando de regocijarse en las cosas buenas que te pasan, en las cosas que recibes, en lo que tienes, no. Que tu regocijo sea Él, que tu regocijo sea Dios, sea Cristo mismo. ¡Wow! Interesante porque a veces nosotros vemos de manera muy superficial el texto y nosotros inclusive hablamos el gozo del Señor en nuestra fortaleza y no nos damos cuenta que es el gozo del Señor, que el énfasis está puesto en el Señor, porque de Él procede ese gozo. Los otros gozos que podamos experimentar no van a poder realmente llenar nuestro corazón hasta que experimentemos el gozo del Señor. Aleluya, ¿no? Del Señor. Ese es el punto hacia el cual estamos yendo. Número dos. Dios, hermanos, está comprometido a satisfacer nuestros corazones. Dios está comprometido a satisfacer nuestros corazones. Y Él es nuestra satisfacción. Si Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él, y Él hace todas las cosas para su propia gloria, entonces Él es el más interesado en que estemos y seamos verdaderamente felices en Él. Aleluya. O sea, Dios quiere que realmente hallemos regocijo, estemos plenos y satisfechos. Solo que hay que entender que esa plenitud y esa satisfacción solo la podemos encontrar en Él. En Él. Miren, las buenas nuevas de la Biblia son que Dios no está en absoluto poco inclinado a satisfacer los corazones de aquellos que esperan en Él. Todo lo contrario, lo que verdaderamente puede hacernos más felices es aquello en lo que Dios se deleita con todo su corazón y con toda su alma. Alabado sea Dios. Fíjense, allá en Jeremías, capítulo 32, versículo 40 al 41, dice, haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundir mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Gloria a Dios. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundirles mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El verso 41 dice, me regocijaré en ellos, haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Aleluya. Entonces, todos los que se entreguen a Dios encuentran que son conducidos a un gozo sin fin por la devoción omnipotente de Dios a su propia gloria. ¡Wow! Interesante reflexión. Y realmente el concepto, la propuesta es profunda, es maravillosa, porque si entendemos que Él es todo lo que necesitamos, que Él es nuestra plenitud, que Él lo llena todo en todos,
entonces realmente, hermanos, vamos a poder regocijarnos y deleitarnos. La cruz es central en todo esto, definitivamente. La cruz es central en todo esto. A través de la obra de Cristo, hermanos, ¿no? Que abrazamos por medio de la fe, somos reconciliados con Dios, para que podamos disfrutar de Él y glorificarle. La confesión mayor de Westminster empieza con: ¿por qué Dios ha creado al hombre? Para hallar deleite en Dios, ¿no? ¿Por qué Dios ha creado al hombre? Para hallar deleite en Dios. Qué maravilloso, ¿no? Que entender que para eso hemos sido creados. Para eso hemos sido creados. Somos reconciliados con Dios para que podamos disfrutar de Él y glorificarlo. Sí, Dios está tan comprometido con exaltar su gloria, haciéndonos felices en Él. Aleluya. Dios quiere que aprendamos a hallar plenitud, deleite, felicidad en Él, ¿no? La Biblia dice que esta propuesta es tan definida en Dios que Él quebrantó a su propio Hijo para cumplir con su propósito eterno, ¿no? De ser enaltecido en la alabanza de su pueblo redimido totalmente por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios, ¿no? Y esto, hermanos, realmente nos revoluciona nuestra mente. Hay como una causa y un efecto. La causa es Dios y el efecto es deleite en Él, ¿no? La causa es Dios y el efecto es deleite en Él. Entonces, está proponiendo que esta propuesta significa de que en Dios no vamos a encontrar pesar, no vamos a perder nada, lo vamos a ganar todo, porque Él es todo. El que tiene a Dios lo tiene todo y el que no tiene a Dios no tiene nada. Bendito sea Dios. Es, es una declaración maravillosa, poderosa, que podemos nosotros, hermanos, considerar. Número tres. Ahora, esto es algo redundante que continuamente nosotros lo mencionamos, pero que realmente, hermanos, es una verdad poderosa que a veces nosotros, no consideramos o la pasamos por alto, ¿no? Yo conozco personas que declaran, sí, Dios es soberano, pero de una manera muy superficial, muy ligera. No comprenden que el fundamento de la felicidad es la soberanía de Dios, no nuestra soberanía, la soberanía de Dios. Así que número 3, la soberanía de Dios es el fundamento de nuestra felicidad, ¿no? De nuestra felicidad. Es la soberanía de Dios. El deleite de Dios está en su propia soberanía y nuestro deleite está en reconocer esa soberanía. Miren, si Dios no fuese soberano, si el mundo que él creyó estuviera fuera de control, frustrando sus designios una y otra vez, Dios no estaría pleno ni completo. Pero nada afecta los planes de Dios y sus propósitos. Pastor, no se le escucha. Escucha, pastor, no se le
Wow. Gloria a Dios. Un problema técnico aquí. Amén. Problema técnico ya superado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la soberanía de Dios es el fundamento de nuestra felicidad, ¿no? Es el fundamento de la felicidad de Dios y nuestra felicidad. Miren, si Dios no fuera soberano, si el mundo que Él creó estuviera fuera de control, sus vecinos fueran frustrados, ¿no? Pero Dios, hermanos, está pleno, completo, Él cumple sus propósitos. Nos relacionamos todos con Dios como niños pequeños, que tenemos un Padre poderoso, glorioso, que tiene el control en su justicia, sabiduría. Dios disfruta haciendo lo que Él hace y nosotros nos disfrutamos juntamente con Él, ¿no? La Biblia presenta, hermanos, un cuadro poderoso. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace como le place, dice Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. La palabra usada ahí es placer. Él hace lo que le da deleite. Aleluya. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place, placer, lo que le deleita. Dice otro pasaje, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y todo lo que quiero realizaré. Entonces, es muy importante entender que podemos hallar deleite en Dios, plenitud, gozo. Entonces, él está usando un término, una combinación de palabras interesante. Hedonismo cristiano. Wow. Porque ¿qué hace el hedonista? Está en búsqueda de placer, en búsqueda de deleite, y si definitivamente hay hedonistas mundanos, humanistas, carnales, materialistas, que buscan llenar su placer o el deseo de placer en las cosas materiales, en las cosas superficiales. Lo que propone nuestro consiervo es hedonismo cristiano. Vamos, busquemos nuestro deleite en Dios. Avancemos teniendo sed de Dios, deseo de Dios, o plenitud en Dios, llenura en Dios. Aleluya. Amén. Me parece un desafío bastante maravilloso e interesante. Dios es soberano. Él verdaderamente controla todas las cosas. Muy bien. Entonces, número 4, la conversión es la creación de un cristiano que busque deleitarse en Dios. La conversión es la creación de un hombre, de un cristiano, que busca deleitarse en Dios. ¿Qué hace Pito? Enseñarnos que la fe salvadora en Cristo siempre incluye un cambio profundo en el corazón. No solo es estar de acuerdo con la verdad de una doctrina, en realidad es mucho más profundo que eso. Es encontrarse con Dios y hallar deleite en Él. Es encontrarse con Dios y hallar deleite en Él. En la conversión, Dios nos concede ver la gloria de Cristo en el Evangelio. Así dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? El resplandor del Evangelio y la gloria de Cristo. El resplandor de la gloria del Evangelio y la gloria de Cristo. Él es la imagen de Dios. Él es nuestra plenitud, Él es nuestro deleite, Él es nuestro gozo. Como decía un hombre de Dios, solo Cristo y nada más. Entonces, cuando venimos a Cristo, nuestros deseos son cambiados. Nuestros deseos son cambiados. De manera que ahora nuestro mayor gozo es Cristo mismo. Es Dios mismo. Ese es nuestro mayor gozo. Y debido a eso, y basándonos en textos como Hebreos 11:6,
el autor que enseña que la fe que agrada a Dios es la seguridad de que cuando nos volvamos a Él, nos encontremos con Él, vamos a encontrar el tesoro plenamente satisfactorio, ¿no? Si fe es imposible, el que se acerca a Dios crea que de ahí que es galardonador de los que le buscan, aleluya, ¿no? Es recompensador de lo que le buscan, bendito sea Dios. Cuando buscamos a Dios, buscamos a Cristo, buscamos tener mayor comunión, intimidad, profundidad con Dios. A veces cuando no entendemos este propósito glorioso, cuando no entendemos nosotros nos dedicamos a cosas muy superficiales, muy vanas y no entendemos que todo debe proceder de una comunión profunda con nuestro Dios, de una relación profunda con nuestro Dios, ¿no? Entonces, es en Él que vamos a encontrar plenitud. La fe salvadora es la convicción de corazón, no solo de que Cristo es fiable, sino que también es deseable. La fe salvadora es la convicción de corazón, no solo de que Cristo es fiable, sino también es deseable. Aleluya. Él es el deseado de las naciones. Así dice la palabra de Dios. Él es el deseado de las naciones. Y nuestro deseo debe ser Dios. Nuestro deseo debe ser Cristo. Bendito sea Jesús. Amén. Es un llamado alto. Es un llamado muy alto. Sí, hemos sido llamados a predicar el evangelio, hemos sido llamados a congregarnos, hemos sido llamados a ser fieles, hemos sido llamados a sacrificar. Amén. Pero el llamado más alto de todos los llamados que tenemos es tener comunión, deleite en nuestro Dios. Aleluya, que Él sea nuestro especial tesoro, nuestro máximo tesoro. Tras el arrepentimiento que se aleja del pecado y tras la fe que abraza a Cristo está el nacimiento de un nuevo sentido del gusto, un nuevo anhelo, una nueva pasión por el placer de la presencia de Dios. Esa es la raíz de la conversión. Nuestro corazón cambia, nuestros deseos cambian. Dios es nuestro deseo. Podemos decir como Jeremías, Jehová es mi porción es Jehová. Aleluya. ¿No? Que Él sea nuestra porción, que Él sea nuestro. Nos gloriamos en muchas cosas que Dios hace, pero nuestro deleite mayor debe ser en lo que Dios es. Aleluya, aleluya. Es por eso que un creyente debe ser la persona más gozosa en todo el mundo. Más gozosa en todo el mundo. Porque Él es nuestro gozo. En Él hemos hallado nuestro deleite. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 13:44? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Y al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y de la alegría, se llena de alegría, ¿no? La Biblia habla del gozo del Señor. El apóstol Pablo habla de regocijarnos en el Señor siempre. Dice, está siempre gozosos en Él, en Dios, en Cristo. Yo pido en oración aprender a deleitarme en Dios. Y vamos, escuchando y leyendo y compartiendo estas verdades, pues entiendo hacia dónde debemos marchar. Nuestro deleite debe estar en Él. Número 5. El amor es la tarea de todo aquel que se deleita en Dios. El amor es la tarea de todo aquel que se deleite en Dios. O sea, somos motivados por el amor a Dios mismo. Partiendo de 2 Corintios 8, se nos explica que el amor es la abundancia de gozo en Dios. El amor es la abundancia de gozo en Dios, que con alegría hace frente a las necesidades de los demás. Gloria a Dios. El amor es la abundancia de gozo en Dios, que con alegría
hace frente a las necesidades de los demás. Ahora, los versículos 1, 23, 2, 4 de esta misma epístola, 2 de Corintios, el autor nos muestra que el amor se regocija en el gozo de los amados. El amor se regocija en el gozo de los amados. En otras palabras, cuanto más satisfechos estamos en Dios, más generosos seremos hacia los demás. Cuanto más satisfechos estamos en Dios, más generosos seremos hacia los demás. Y más viviremos para que otros estén satisfechos y gozosos en Él también. Aleluya. Cuando una persona se deleite en la manifestación de la gloriosa gracia de Dios, esa persona deseará ver la mayor cantidad posible de manifestaciones en otras personas. Amén. Duplicamos nuestro deleite en Dios cuando lo expandimos en la vida de otros. Si nuestro deleite es Dios, entonces vamos a querer compartirlo, transmitirlo, ministrarlo, de tal manera que otros hallen esa misma satisfacción que nosotros hemos hallado en Dios mismo. Por lo tanto, la búsqueda del placer es una motivación esencial para toda buena obra. La búsqueda del deleite en Dios, Señor, que tú seas mi deleite, que tú seas mi gozo, que tú seas todo lo que yo, oh Dios amado, requiero y necesito, porque tú lo eres todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y esto, hermano, nos va a ayudar, aleluya, a disfrutar. No podemos amar a la gente ni agradar a Dios si no nos deleitamos en Dios mismo. No podemos ayudar o amar a la gente si no podemos hallar deleite en Dios mismo. Así que las implicaciones de esta realidad, hermanos, son masivas para este día, para este tiempo. La gente anda insatisfecha. La gente allá afuera anda insatisfecha. La gente ha probado de todo y nada lo ha podido saciar. El deseado de las naciones es Cristo. Nuestro deleite está en Él y debemos compartir con otros este mismo deleite. El placer pleno está en Cristo Jesús y debemos compartir con otros, gente insatisfecha, frustrada, que necesita experimentar la plenitud que solamente puede ser hallada en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Esta plenitud solamente puede ser hallada en Cristo Jesús. Así que estas implicaciones son masivas, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos es a considerar estas verdades, que podamos escucharla una y otra vez, tratar de captar y entender la esencia de este mensaje. Señor, ayúdanos a que seas tú nuestra plenitud. Oh Dios, ¿a quién tengo en este mundo sino solo a ti? Así dice la palabra de Dios. ¿A quién tengo en este mundo sino solo a ti? Así que mantengamos un ánimo por buscar deleitarnos más y más en Dios, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. En tu diestra, la diestra de Dios es Cristo Jesús. En tu diestra hay deleite para siempre. En Cristo Jesús. Y la Biblia dice, hermanos, que en Él estamos completos. Estamos completos en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para poder considerar esta enseñanza, tomarla en cuenta, de manera que podamos nosotros experimentar un nuevo estilo de vida, donde realmente Él sea todo. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos, ilumínanos, guíanos, Señor amado, que podamos experimentar plenitud en ti, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra y gracias por toda esta enseñanza, Señor, que nos estimula, nos anima, Señor, oh Dios, nos desafía a buscarte más y más. En el nombre de Jesús. Amén.